Bueno, pues ¿qué tal a todos? Buenos días. Ya llegó nuestra hora de la cápsula de capacitación de esta semana y hoy vamos a ver un sensor que se llama MPS-M. Este sensor es un sensor que se usa en cilindros neumáticos y se usa para detectar la posición del vástago de ese cilindro. La característica que tiene este sensor es que mide desde cero hasta el máximo largo que tiene el cilindro neumático. Y en todos los lugares nos va dando la lectura, o sea, es una lectura continua, es una lectura constante. O sea que es un sensor que no nos va a dar puntos, nos va a dar cualquier posición que tenga el cilindro. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice descripción del producto. El sensor de posición de bajo costo MPS-M detecta de forma continua. Fíjense lo que les decía, de forma continua. No es que detecte puntos, no es que detecte final y principio, sino de forma continua. Sin contacto, esto es importante que sea sin contacto, porque de esa manera no tiene desgaste. Y con precisión milimétrica la posición del émbolo en accionamientos neumáticos, o sea, pistones neumáticos. Son los que son manejados pues, por aire. Está diseñado para cilindros con ranuras en tipo T. Acuérdense que hay básicamente los más importantes son dos tipos de ranuras, la tipo T y la tipo C. La tipo T se llama así porque realmente es una forma de una T, la que tiene el cilindro. Y puede fijarse en esto de forma rápida, sencilla y segura. Estamos hablando del sensor. El sensor se puede fijar en una ranura tipo T de forma rápida, sencilla y segura. Ahorita vamos a ver por qué decimos esto. Después del montaje, el MPS-M está listo para realizar mediciones, sin necesidad de parametrización ni aprendizaje para la detección de la posición del émbolo. Fíjense, esto es muy importante. No hay que hacer ningún ajuste inicial en el sensor. Simplemente lo instalamos y el sensor comienza a funcionar. Es un modelo plug and play. Conectamos, instalamos y listo para funcionar. A través de una interfaz analógica o de IO-Link, fíjense, tiene dos salidas. Tiene una salida que puede ser analógica o una salida de IO-Link, pero ahorita vamos a ver cuál es la importancia del IO-Link. Suministra datos de posición exactos en forma continua. Eso ya lo habíamos visto, desde el principio del pistón hasta el final. Además, con la ayuda de IO-Link es posible configurar hasta 8 puntos de conmutación con distintos modos de conmutación. Fíjense en este detalle. Al tener IO-Link, pues nosotros vimos que al principio que no tenía puntos exactos, digamos, puntos que nos interesaría saber cuando el pistón está ahí. Pero con IO-Link podemos tener hasta 8 de estos puntos como si fueran transistores de salida y en distintos modos de conmutación, o sea, son programables gracias al IO-Link. La función de diagnóstico de actuadores del sensor hace visibles operaciones en los accionamientos neumáticos, partiendo de datos de rendimiento como la velocidad del émbolo, el trayecto recorrido por este o el número de desplazamientos. Fíjense, va llevando un récord, digamos, de lo que usamos nuestro cilindro neumático para saber más o menos cuánta vida útil nos queda. Identificación del producto. La identificación del producto SIC ID de SIC identifica de manera única el producto. Fíjense, esto es bien interesante. Esto es como que cada uno de nuestros productos tuviera su propio carnet de identificación. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? Pues para no equivocarnos a la hora de pedirlo. Para ver, cada sensor tiene su carnet, tiene su SIC ID, su identificación, y con eso lo vamos a identificar. También sirve como la dirección de la página web con información sobre el producto. El ID del producto SIC se compone de nombre del host,
PID, SIG.com, el número de parte, PN, y el número de serie, SN, Serial Number, cada uno separado por una barra inclinada. El ID de producto SIG se muestra como texto y el código QR en la etiqueta del tipo y o en el embalaje. O sea que trae un código QR donde ahí viene toda esta información y también la trae en otro lado separada por líneas diagonales, por slash. Entonces aquí es donde nosotros podemos identificar nuestro producto sin temor a equivocarnos. Características del producto. El MPS-M se utiliza como un sensor de posición para la medición de posición lineal sin contacto, principalmente en cilindros neumáticos, pinzas y deslizadores. Bueno, todo esto ya lo habíamos comentado. Al utilizar IO-Link, también se pueden establecer hasta 8 puntos de conmutación y se pueden registrar y emitir datos de diagnóstico adicionales del actuador. Por ejemplo, recorrido realizado, tiempo de ciclo, tiempo de permanencia del pistón, tiempo de recorrido del pistón, velocidad media del pistón, fuerza de campo medida actual. Fíjense, esto es importante porque muchas veces los pistones traen imanes con muy poca potencia y ahí a veces pareciera que es el sensor que está fallando. No, no es el sensor, es el imán. Los pistones baratos traen imanes con muy poca energía, entonces pueden fallar. Pero es el imán del pistón, ¿no? No es el sensor. Fuerza de campo medida máxima. Recuento de ciclos. Distancia total recorrida por el pistón. Fíjense, con esta información, por ejemplo, el recuento de ciclos nos sirve para saber qué tanto ha trabajado nuestro pistón y qué tanta vida útil le queda. Horario de funcionamiento y ciclos de encendido y apagado. O sea, es una información muy completa de un pistón que simplemente se mueve hacia un lado, se desplaza hacia un lado, pero tenemos mucha información de eso. Principio de funcionamiento, principio de operación. El MPS-M determina la posición de un encoder a través de una fila de dos elementos magnéticos. ¿Qué son los elementos magnéticos? Imanes, ubicados en la cabeza del sensor. Pueden detectarse imanes magnetizados axial y diametralmente. Imanes, estamos hablando de imanes, ya que los dos elementos del sensor pueden medir la intensidad del campo en las direcciones X y Y. O sea, podemos medir el desplazamiento en dos direcciones, X y Y. Aquí vemos el sensor instalado, vemos los imanes, son sus campos magnéticos, el positivo bueno, un positivo y un verde, un rojo y un verde, y aquí lo estamos viendo. El rango de detección. El sensor está diseñado para un rango de detección de 50 milímetros. O sea, eso es lo que alcanza a detectar el sensor, 50 milímetros nada más, 5 centímetros. El punto cero o la posición cero física está marcado con un triángulo en la cabeza del sensor. La distancia desde el punto cero hasta el cable es de menos 25 milímetros. Y hasta la parte superior de la cabeza del sensor es de más 25 milímetros. De menos 25 a más 25, ahí están los 50 milímetros que tiene de rango el sensor. Rango de detección 1. O sea, el 1 es el rango de detección. En el dibujo de abajo vemos el sensor y vemos en el pistón. Y el número 1 nos marca el rango de detección. El número 2, longitud de la carcasa. Y el número 3, punto cero o posición cero física. Salida de posición. El sensor puede proporcionar una posición linealizada en un rango de detección de aproximadamente 50 milímetros. Depende del accionamiento. O sea, me imagino que se refieren al imán aquí con esto. A través de IO-Link, el rango de detección de 50 milímetros
desde menos 25 a más 25, corresponde a 5.000 dígitos. Fíjense, aquí la situación es esta. El sensor aparentemente tiene muy poco rango de medición, tiene 50 milímetros, pero esos 50 milímetros nosotros los podemos, vamos a decir que desglosar en 5.000 dígitos, 2.000, menos 2.500 dígitos y más 2.500 dígitos. Es decir, un dígito corresponde a 10 micrones. O sea que es muy preciso este sensor. Al salir del rango de detección se muestra un valor 32.760 o menos 32.760 dígitos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el sensor detecta que el émbolo está fuera del rango de medición de esos 50 milímetros, entonces nos va a marcar un número 32.760. ¿Y esto para qué? Para que el PLC se dé cuenta hacia dónde está vamos a decir, sobre desplazado el émbolo del pistón y lo regrese a la dirección que le corresponda. Es para que no se pierda, es para que sepa dónde está. Si la intensidad de campo ya no es suficiente, se emite 32.764 según el perfil del sensor inteligente. O sea, si el pistón llega a estar en un punto, alguien lo jala, algo falla por ahí, se va más lejos de lo que debe de detectar y el sensor ya no detecta el campo magnético, entonces va a aparecer un número 32.764. ¿Qué quiere decir? O le queremos decir al PLC que no sabemos en dónde está colocado el émbolo. A través de la salida analógica del rango de detección de 50 milímetros, corresponden a los valores de salida analógica de 0 a 10 volts. O sea, la salida analógica es de 0 a 10 volts y al salir del rango de medición se emiten 11 volts o 10.5 volts. La visualización fuera de rango a través de la salida analógica o a través de IO-Link siempre está activa. No es posible desactivarla. O sea, esos números que vimos de 32.760 siempre están activos. Aquí ven ustedes al sensor MPS-M, sensores de posición con una muy buena relación de calidad-precio y calidad y precio para cilindros con ranura tipo T. Precisión con una larga vida útil. Con el desarrollo de componentes cada vez más pequeños, la miniaturización avanza también en las instalaciones de producción. Por eso, el sensor de posición inteligente MPS-M posee una carcasa muy pequeña de solo 32.5 milímetros, o sea, mide nada más 32 milímetros el sensor. Una carcasa muy pequeña de solo 32.5 milímetros de longitud. De forma precisa detecta la posición del émbolo, incluso en cilindros especialmente pequeños. El robusto diseño de la carcasa del sensor, en combinación con su fijación de probada eficacia, proporciona una larga vida útil. El MPS es una solución rentable con lo que pueden implementarse numerosas aplicaciones en los sectores de construcción de maquinaria y en las industrias electrónica, solar y del automóvil. Fíjense una cosa interesante, es que este sensor, lo ven ahí que trae su tornillito de fijación. Bueno, por principio de cuentas, el tornillo de fijación se fija únicamente con un cuarto de vuelta. No necesita más, un cuarto de vuelta. No tenemos que estar ahí a duro y dale. Le damos un cuarto de vuelta y ya quedó fijado. Por otro lado, ese tornillo está prisionero, no se puede salir, no se puede caer, no se puede perder. Porque imagínense ustedes que tienen una máquina detenida porque el sensor anterior, que era de otra marca, falló y ahora le vamos a poner uno sí. Y a la hora de querérselo poner, se nos cae el tornillo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues andar a gatas ahí buscando el tornillo, a ver qué lo encontramos. Esto no pasa con estos con estos sensores, porque el tornillo no se sale. El principio de medición sin desgaste, acuérdense, porque no hay
movimiento mecánico en el sensor. Suministra datos de medición exactos durante toda la vida del sensor. O sea que el sensor está mandando datos al PLC. Acuérdense que ya vimos qué tantas veces se ha prendido y apagado, cuánto dura el ciclo, etc. Dos LEDs integrados informan al usuario sobre el estado del sensor. Fíjense, tenemos, a pesar de ser un sensor muy pequeñito, ahí junto a la cabeza del tornillo vemos que tiene dos LEDs integrados para darnos información. Gracias a su sistema magnético y muy preciso de medición del recorrido, el compacto MPS-M realiza una detección exacta del émbolo y proporciona datos fiables con una especialmente larga vida útil. Fíjense, la puesta en servicio muy sencilla. Fíjense, el MPS-M se instala en cuestión de segundos y su manejo es especialmente cómodo. Este sensor de posición compacto se inserta fácilmente en las ranuras tipo T desde arriba o lateralmente. O sea, el sensor puede entrar ya sea desde un extremo del pistón o en cualquier punto de la ranura tipo T. Es muy fácil de instalarlo. Y se fija solo con un cuarto de vuelta de su tornillo excéntrico. Lo que habíamos comentado, que solamente necesita un cuarto de vuelta para fijarse. Gracias a ello no es necesario desmontar las caperuzas de los cilindros, o sea, las tapas de los cilindros, porque hay otros sensores que no tienen estas características de otras marcas, y ahí sí tienes que, imagínense, tienen que desmontar el pistón para fijar el sensor. Entonces, pues se lleva mucho tiempo eso, ¿no? Aquí en este caso no tenemos ese problema. En cuanto al sensor está montado ya, puede iniciarse la medición de posición, puesto que no requiere ni aprendizaje ni complejos preajustes. Ya lo habíamos dicho, este no se preprograma ni se ajusta, simplemente lo montamos y a funcionar. Opcionalmente pueden definirse hasta 8 puntos de conmutación con ayuda de IO-Link. Ya habíamos hablado de esto. Esto ahorra un valioso tiempo y costos y permite una muy fácil integración del sensor. Muy sencillo. Fíjense, cuando vemos un sensor de este tipo, pues lo vemos muy sencillito, pero realmente tiene muchas características que vale la pena tomar en cuenta. Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con toda facilidad a la ranura, desde arriba o de forma corrediza lateralmente. Así que no es necesario desmontar las carcasas del cilindro neumático. No hay necesidad de quitarlas. Con una longitud en su carcasa de solo 32.5 milímetros y sin elementos de interferencia en el perfil fuera de la ranura, es indicado para prácticamente cualquier posición de montaje. Plug and Play. En unos pocos pasos, MPS-M está listo para comenzar a realizar mediciones precisas de los émbolos en cilindros neumáticos. Entonces, el montaje del cilindro es muy fácil y su fijación más todavía. Menos fallos de producción gracias a la supervisión del estado. La supervisión del estado es lo que vamos a obtener con todos los datos que nuestro sensor nos puede enviar acerca de nuestro cilindro neumático. El MPS-M aumenta la transparencia gracias a la función de diagnóstico de actuadores que se hacen visibles todos los procesos dentro de los accionamientos neumáticos. A través de IO-Link, el sensor envía datos al controlador, por ejemplo, sobre la intensidad del campo magnético, la carrera del émbolo o los tiempos de ciclo, así como la duración del desplazamiento y la velocidad del émbolo, perdón. Estos datos pueden servir, por ejemplo, para mostrar un posible desgaste del actuador. De esta forma, es posible identificar puntualmente componentes críticos, reajustarlos o reemplazarlos antes de que se produzcan fallos imprevistos.
O sea que tenemos aquí en este pequeño sensorcito tenemos un sistema de monitoreo de estado. O sea, pues está bastante bien esto. El MPS suministra datos para la supervisión del estado sin necesidad de componentes de monitorización adicionales. En el panel de control se puede consultar los datos de forma rápida y clara. Más productividad con menos costos operativos. Los datos de diagnóstico del MPS permiten una supervisión preventiva del estado de los accionamientos neumáticos. La ventaja es que el riesgo de pérdidas o fallos de las máquinas se reduce sin necesidad de instalar componentes de monitorización adicionales. Estamos monitoreando nuestro pistón todo el tiempo. Resumen de los datos técnicos. Fíjense, función de salida analógica y IO-Link. Tenemos esas dos funciones de salida. Aprendizaje, sí. Estructura de datos de los cilindros con adaptador. Tenemos cilindro perfilado con barra de acoplamiento, cilindro con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros con ranura de cola de Milano, carril SMC y otro carril SMC. Margen de salida 50 milímetros, ya lo dijimos, y longitud del sensor 32.5 milímetros. En resumen, para todas las ranuras T habituales, este sensor es para todas las ranuras T comunes. Feedback de la posición dentro de un campo de medición de hasta 50 milímetros. Repetibilidad de 0.05 milímetros. Interfase analógica de 0 a 10 volts. IO-Link, con medición de la posición, 8 puntos de conmutación y función de diagnóstico de actuadores. Los datos de diagnóstico de actuadores, velocidad del émbolo, carrera del émbolo, intensidad del campo magnético, etc. Y la longitud de la carcasa ya la vimos, 32.5 milímetros. Es un sensor muy chiquito, pero muy poderoso. Beneficios. Medición sencilla de la posición del émbolo mediante el registro de valores de posición absolutos dentro de un campo de medición fijo de 50 milímetros. Montaje rápido y sencillo en el lateral o desde arriba en las ranuras T, sin tener que desmontar las tapas de los cilindros. Puesta en servicio sencilla sin perder el tiempo en parametrización. Apto para numerosas aplicaciones, con un montaje compacto. El sensor cabe en cualquiera de las ranuras T comercializadas en todo el mundo, con independencia del perfil del cilindro o de su marca. O sea, no nos interesa la marca del cilindro, teniendo en ranura tipo T, ahí va a caber nuestro sensor. Fijación rápida y segura en la ranura, con solo un cuarto de giro del tornillo. Si no tenemos que estar ahí a duro y dale, a duro y dale al tornillo. Y además acuérdense que estos tornillos no se caen, no se pierden, no se salen de su posición. Función de diagnóstico de actuadores para una supervisión preventiva del estado de los accionamientos neumáticos. Aplicaciones. Bueno, pues campos de aplicación hay muchos. Detección de posición final en cilindros neumáticos miniatura, detección continuada de la posición de cilindros neumáticos miniatura, todo lo que sean cilindros neumáticos. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un sensor muy pequeñito, mide 32 milímetros de largo, de ancho, pues medirá que unos 2 milímetros, 3 milímetros. Se mete muy fácil en la ranura, ya sea por un extremo del pistón o por media ranura, por donde sea, no importa, puede entrar fácilmente. Se fija con media vuelta, con un cuarto de vuelta del tornillo. El tornillo no se zafa, no se sale, no se pierde. Y cuando el sensor, cuando el pistón quedó lejos del punto máximo del sensor, el sensor le avisa al PLC mandándole un número. Es una clave para decir, estoy está el vástago en un punto más allá de lo que yo alcanzo a medir. Entonces tiene muchas características muy interesantes que a la gente de mantenimiento seguramente les va a ahorrar tiempo y
esfuerzo. Acuérdense que el personal de mantenimiento lo califican por el tiempo que las máquinas duran paradas. Entonces, este sensor está hecho para evitar esos paros. Bueno, señores, pues muchas gracias. Es todo por hoy. Cuídense y nos vemos por aquí la semana entrante. Gracias y hasta luego.